Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día va a ser un motor bipolar de tipo PAP, funcionando con una interfaz que se llama L298N. Esta interfaz es la que muestro en ese sector y va a manejar el motor bipolar, que le he puesto una pequeña aguja de madera para poder ver mejor el funcionamiento, y además he conectado un display que me está mostrando el avance del paso y los grados sexagesimales que está marcando en este momento. El programa que hice yo permite avanzar de pasos, retroceder en pasos y también avanzar y retroceder en medios pasos. Entonces lo que voy a mostrar hoy día va a ser cómo se conecta esta interfaz. Voy a ver cómo se conecta el motor a la interfaz y cómo se conecta el Arduino Uno que tengo debajo de la pantalla al sistema del L298N, que es un driver para motor paso a paso. Bueno, ahí se puede ver cómo va girando el motor. En el momento que termine la cuenta a 360 va a empezar nuevamente y va a partir en retroceso. Entonces yo voy a ver, ahora llego a 360, ahora va a empezar a retroceder. Si estaba girando de derecha a izquierda, ahora va a empezar a moverse de izquierda a derecha. Ahí muestra la pantalla que está haciendo el retroceso por pasos y los grados que están marcando son en pasos de 1,8 grados cada vez. Cuando funciona en medio paso va a moverse a razón de 0,9 grados cada vez. Bueno, ahora voy a mostrarles más en detalle cómo funciona la interfaz. Bueno, lo primero que les voy a mostrar va a ser un pequeño motor de corriente continua, de los típicos que tenían antes los autos de carrera de las pistas de auto. Estos tienen dos contactos y tienen una sola bobina, y usualmente esto se simbolizaba poniendo una línea con un círculo con una M encima y después el otro contacto. A estos contactos se les aplicaba un voltaje positivo, negativo, y el motor corría en un sentido. Si nosotros le aplicábamos a este mismo motor una corriente en el otro sentido, entonces el motor giraba hacia el otro lado. Eso lo podemos ver haciendo funcionar este pequeño motor, que es, me parece que de 3 voltios. Yo lo voy a aplicar ahora 3 voltios con mi cable que tengo conectado a la fuente de alimentación, y van a ver cómo gira. Ahí se escucha el motor cómo va girando. Está girando en un sentido, si yo cambio los cables giran en el otro sentido. Aquí no se nota, pero es así como funciona el motor de corriente continua. Si nosotros esto simbolizáramos que tiene una pequeña bobina internamente que corresponde al cable que va enrollado dentro del motor, lo simbolizaríamos así, con la bobina y la misma M del motor. Bueno, nosotros si vemos ahora cómo funciona el puente H, que ya lo mencioné en otro video, el puente H funciona así. Si nosotros tenemos un motor como el que acabo de mostrarles y conectamos 4 interruptores en las esquinas, acá ponemos una batería y este lado queda conectado al positivo, el otro lado queda conectado al negativo. Si nosotros movemos este interruptor que estaba abierto y lo cerramos, va a pasar el voltaje positivo por este lado hacia acá. Si a su vez movemos este interruptor que antes estaba abierto, lo dejamos cerrado, entonces va a pasar el voltaje negativo
hacia este lado del motor, se va a cerrar el circuito y el motor va a comenzar a girar en algún sentido. Si nosotros hiciéramos después la misma operación, pero en vez de cerrar este interruptor, lo abrimos y cerramos el que está al frente, si cerramos el opuesto y abrimos este, entonces el voltaje positivo se va a ir por acá y el negativo se va a ir por este lado. Entonces el motor va a girar en el otro sentido. A esto se le conoce como un puente H. Bueno, si nosotros reemplazamos los interruptores por transistores, como son estos de aquí, y nosotros aplicamos un voltaje en las bases, podemos hacer que se cierren en forma alternada, igual como aparecía aquí en los interruptores, pero aplicándole voltaje a las bases, podemos hacer que los transistores actúen como interruptores. Y de esa forma podemos hacer que conduzcan estos dos o estos dos transistores, haciendo que el motor avance en un sentido o en el otro. Bueno, el circuito que yo les mostré inicialmente, que corresponde a este, es un puente H pero doble. Y tenemos que tenerlo en mente. De momento, eso es lo que tienen que pensar, que son dos puentes en H, o sea, dos circuitos completos como estos, en el encapsulado que está aquí adentro, que es un circuito integrado de varias patas. Volviendo al diseño de los motores, si nosotros tenemos un motor bipolar, el bipolar tiene dos bobinas. Entonces tenemos el motor al centro y tenemos una bobina perpendicular a la otra, y a esto se denomina con A1, A2, B1 y B2. Y ya habíamos visto que dependiendo de la forma como se energicen estas bobinas, el motor va a comenzar a funcionar, pero en base a pasos. Por eso que estos motores se llaman bipolares, porque tienen dos bobinas, y además se llaman paso a paso, porque cada vez que se energiza una bobina, avanza un paso el motor. Ese paso, dependiendo del motor, puede ser de 1,8 grados por paso, o otros valores, mayores o menores. El motor que yo voy a ocupar para hacer las pruebas es de 1,8 grados por paso. Bueno, como ya mencioné antes, el motor que tiene una bobina se puede, en vez de simbolizarlo por esa forma, se puede simbolizar de esta forma. Y si vemos acá, tenemos dos bobinas. Por lo tanto, en el diagrama que teníamos acá, el puente H es capaz de manejar una sola bobina, y por lo tanto para manejar el motor PAP bipolar necesitamos dos puentes H. Por eso que este circuito que yo acababa de mostrar tiene internamente dos puentes H. Una bobina se conecta en este terminal y la otra bobina se conecta en este terminal. Yo voy a soltar el circuito y lo voy a mostrar en detalle para que se pueda entender cómo funciona. Bueno, ahora les voy a mostrar el circuito. Primero por debajo, lo único que tiene acá son un impreso y además tiene el número L298N, que es el nombre de la interfaz. Tal como les había dicho, acá son los terminales para conectar una bobina del motor, y acá los terminales para conectar la otra bobina del motor. Además aquí tiene tres conectores. El de más a la izquierda permite conectarle el voltaje al que opera cada bobina. El del medio es el tierra, y el del lado derecho corresponde a un terminal de alimentación de 5 voltios. Con ese terminal de alimentación de 5 voltios se alimenta este circuito integrado lógico, que contiene, como ya había dicho, dos veces ese circuito completo. Entonces, además, tiene una serie de 4 diodos en el lado izquierdo y otro 4 diodos en el lado derecho,
que permiten proteger los transistores internamente contra los voltajes inversos que se producen cuando se hacen los switcheos. Además tiene acá en los bordes tiene unas trabas que se pueden sacar. Esas trabas permiten inhabilitar los comandos para manejar las bobinas. Como nosotros vamos a necesitar manejarlas, tenemos que poner esas trabas ahí tal como están y como vienen de fábrica. Además, si uno se fija, tienen 4 pines ahí en el medio. Esos 4 pines son los que van a permitir hacerles llegar los pulsos a cada una de las bobinas. Entonces se le aplican los pulsos desde el circuito del Arduino Uno por medio de cable, y con eso se permite hacer el movimiento del motor paso a paso. Yo ahora voy a mostrar la tabla de movimiento y después vamos a ver más adelante el programa cómo funciona. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es una tabla donde se muestra cómo se hace funcionar el motor, que ya lo había mostrado, pero por ejemplo en el paso 1 tengo que ponerle al terminal M1 positivo, al terminal M2 tengo que ponerle el negativo, y al M3 y M4 no le conecto nada. O sea, si lo vemos aquí en el circuito, el M1 sería el de arriba, el M2 el de abajo, el M3 el del lado izquierdo, perdón, derecho arriba, y el M4 el derecho abajo. Entonces en este caso le estaríamos aplicando positivo aquí, negativo acá, y acá ningún valor. Bueno, si eso lo llevamos a pulsos digitales, tendría un 1, un 0, en el M1 un 1, en el M2 un 0, y como esto no está conectado, es lo mismo que ponerle un 0 al M3 y al M4. En el segundo paso completo habría que ponerle nada en el M1 y en el M2, un positivo en el M3 y un negativo en el M4, y eso se traduce en binario a 0, 0, 1, 0. De la misma forma, en el paso 3 se pone negativo en el M1, positivo en el M2, o sea en la primera bobina, y en la segunda bobina no se pone nada. Eso equivale a poner el binario 0, 1, 0, 0. Después, en el último paso, sería no ponerle nada a la bobina M1, M2 y ponerle menos a la M3 y más a la M4, que en binario sería 0, 0, 0, 1. Bueno, cuando estamos hablando ahora de medios pasos, en vez de ser 4 movimientos, van a ser 8 movimientos, porque se van a realizar de a medios pasos. En ese caso se pone en M1 positivo, en M2 negativo, que corresponde al mismo primer paso. Si se fijan, los pasos 1, 3, 5 y 7 corresponden exactamente a los pasos de acá. Lo que se hace es agregarle pasos intermedios. Por ejemplo, ahí tenemos más menos, acá es más menos, más menos. Después en el otro paso, que vendría a ser lo mismo que el paso 2, sería acá más menos, más menos. En el paso 4, que sería intermedio, se mantiene el más menos en la segunda bobina, pero se le agrega un menos más en la primera. En la posición 5, que corresponde a la 3 del paso completo, se pone un menos más en la primera bobina y en las otras dos no se pone nada. En el paso 6 se le agrega un menos más en la segunda bobina y se mantiene lo que había antes. En la 7, que corresponde al paso 3, de acá, no, a ver, corresponde, perdón, al paso 4. Al paso 4, ahí está. Se le pone nada en la bobina 1, menos más en la bobina 2. Y en el último medio paso se pone más menos y menos más. Y bueno, los correspondientes binarios serían estos, que serían los valores que tendríamos que generar con el Arduino
para que eso se tradujera en un movimiento en el motor paso a paso. Entonces, bueno, ahora voy a reconectar los cables y de esa forma voy a ir mostrando cómo se conecta la interfaz que tengo aquí para que funcione con el motor paso a paso. Lo primero que hay que hacer es conectar la primera bobina del motor, que sería el negro arriba y el verde abajo. Después tenemos que conectar la segunda bobina acá, que tiene que ir el cable rojo arriba y el cable azul abajo. Ahora, ¿cómo sabemos si está bien conectado? Lo que hay que hacer es conectarlo, por supuesto, a los valores de las bobinas juntas. Y si en algún momento el paso programado funciona mal o raro, por ejemplo que en vez de avanzar retrocede, quiere decir que tenemos que invertir los cables de uno de los dos. O invertimos esto o damos vuelta a estos otros. Pero como este ya está, sería más fácil enchufar aquí, y si corre en reversa, por ejemplo está corriendo para acá y de repente retrocede y después sigue de nuevo para allá, quiere decir que esto está invertido. Lo que hay que hacer es cambiar los cables de lado. Y basta con cambiar a un solo lado, no es necesario cambiar el otro. Bueno, ya está conectado entonces el rojo azul, que es de la segunda bobina, y lo que vamos a hacer ahora es conectar el tierra del Arduino, que lo podemos sacar de ese terminal que está en la parte superior de la pantalla. A ver, voy a ver si lo puedo enfocar mejor. Bueno, ahí se ve. Hay un cable rojo que está conectado a los 5 voltios y el del lado, que es el cable blanco, es la tierra. Entonces ese cable de tierra lo vamos a conectar a la tierra común. Vale decir, lo vamos a poner al centro. Y el cable que corresponde a la alimentación de 5 voltios del Arduino, vamos a aprovechar de tomar energía de ahí y lo vamos a conectar al terminal de acá. Lo voy a hacer. Ya he conectado entonces la alimentación desde el Arduino, vale decir, este cable que es el tierra va hacia el Arduino, al tierra del Arduino, que es el negativo, y este otro cable que es positivo 5 voltios lo tomo también de la energía del Arduino, de manera que el Arduino está alimentando este circuito. ¿Qué nos falta? Conectar estos cables que son los de datos. ¿Y de dónde los tomamos? Los tomamos de la parte superior, que van a ser los puertos digitales 0, 1, 2 y 3. Con estos cables vamos a llegar a enchufar a esos pines. Entonces, el café, que viene a ser el pin D0, va a ir en el primer pin de la izquierda. Después irá el rojo, que será el siguiente pin a la derecha. Después vamos a conectar el pin naranjo, que va a ir en el tercer pin de izquierda a derecha, y el pin amarillo lo vamos a conectar en el cuarto pin, que viene a ser netamente el de la derecha. Lo voy a hacer y después lo muestro. Bueno, ya está toda cableada la interfaz. Por medio de estos 4 pines llegan los pulsos digitales desde el Arduino. Ya dijimos que estos dos enchufes permiten darle energía a las bobinas del motor. Está tomando energía eléctrica desde el Arduino acá, y nos falta solamente conectar la energía de potencia para poder mover el motor. Ahora, una cosa interesante es que el motor se va a mover incluso si no tiene la fuente de alimentación de potencia. Pero ¿cuál va a ser la situación? De que el motor no se va a mover con la fuerza máxima, simplemente va a mover el ángulo, pero si tuviera que mover algo con fuerza no podría hacerlo. En este caso solamente tiene esta flecha de madera que pinté y no representa un gran peso para el motor, de manera que solo con conectar las señales digitales es capaz de moverse. Pero como dije, sin potencia. Solamente va a mover las bobinas, pero, o sea, va a mover el rotor, pero con muy poca fuerza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Voy a energizar con 5 voltios el Arduino y se va a empezar a mover el motor como lo habíamos hecho delante.
Bueno, ahí está energizado ya el Arduino. Está mostrando por el display que está avanzando. Y podemos ver la flecha de madera que se está desplazando en el sentido antihorario. Y en este caso es lo que yo definí como paso de avance. El sentido horario lo tomé como paso de retroceso. Pero tal como había dicho yo, en este momento no tengo energizada la potencia del circuito. Sin embargo, es capaz de mover la flecha. Obviamente, si yo le hiciera fuerza al motor, el motor se detendría. Ahora, si estuviera con potencia, esto sería prácticamente imposible evitar que se moviera por el torque que tiene el motor. Bueno, yo voy a mostrar en detalle el programa que hice para mover esto. Aquí se puede ver cómo se va moviendo. Es apreciable el movimiento. Bueno, espero que les haya quedado claro hasta ahora. Yo les voy a tratar de mostrar en detalle el programa para explicarlo. Pero además, si ustedes quieren el programa, me lo piden a la dirección acostumbrada o me dejan un mensaje en los comentarios con la dirección de su correo para poder enviarle el programa. Bueno, la interfaz también trae un LED de montura superficial que al recibir energía desde el Arduino se enciende de color rojo. Tiene también un regulador de voltaje ahí en la mitad y unos condensadores que permiten aplanar las señales para el circuito integrado lógico. Bueno, lo otro que quiero mostrar de cerca es dónde van conectados los datos. En una peineta de pines que tiene en la parte superior el display, si uno se fija, el pin de más al borde en la parte superior corresponde al de 0. El que viene enseguida es el de 1, después el de 2 y el de 3. Y en esa parte tengo conectados los datos para que lleven al movimiento de la bobina. De manera que es muy sencillo. Las conexiones de aquí abajo son las que llevan alimentación de 5 voltios a este dispositivo. Y la lógica viene por aquí arriba. Bueno, como último repaso voy a mostrar los terminales que conecté. Aquí está el cable negro que corresponde a una de las bobinas del motor. El verde, que es el par de la misma bobina. Después tenemos el rojo y el azul, que es de la otra bobina. Aquí está el circuito integrado. Acá está el terminal de potencia de la bobina, que en el caso de mi motor es de 3.6 voltios y de 0,8 amperios. Acá está el tierra común, o sea, acá se conectan los dos terminales de la bobina de potencia, vale decir positivo y negativo, y acá se conecta positivo y negativo del circuito lógico. Esto está alimentado desde el Arduino. Después, esas son dos trabas que son de habilitación de las bobinas que ya había dicho. Si esta traba se saca, esta bobina no funciona. Si esta traba se saca, esta bobina no funciona. De manera que las trabas tienen que ir. Y por último, las entradas lógicas de señal. En mi caso está el cable café, el rojo, el naranjo y el amarillo. Este va al de 0, al de 1, al de 2 y al de 3 del Arduino. Eso sería la forma de conectarlo. Bueno, lo que estoy mostrando ahora es unos LED que conecté a las salidas lógicas, en la parte donde iban las señales del motor para moverlo. Conecté unos LED que se van prendiendo, si ustedes se fijan, en la misma secuencia que aparece en esta tabla. Cuando parte el LED en la posición izquierda, es justamente la primera línea. Ahí está en la primera línea, segunda, tercera y cuarta, y vuelve a la primera. Entonces ahí podemos ver la secuencia que se realizó en el programa para poder manejar el sistema del motor paso a paso. Bueno, en este momento
está mostrando que está en el paso de avance en 217 grados prácticamente, y por supuesto en el momento que esto empieza a funcionar en medios pasos va a seguir la misma secuencia de la tabla que se encuentra dibujada acá. Bueno, eso quería mostrarles. Los LED se conectaron. Bueno, aquí se ve el cable de datos. El LED está conectado, el positivo, o sea, vale decir el conector que va al positivo para el LED, y el conector que va al negativo, o sea, la parte plana del LED va conectada a una resistencia y de ahí el negativo. Entonces cada vez que el cable se energiza positivo, se prende el LED. Esa es la forma si ustedes quieren hacer un sistema de visualización de los pulsos. Ahora vamos a proceder a ver el programa en detalle. Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser el programa propiamente tal. Lo que tenemos acá es los comentarios del programa que permiten visualizar cómo tienen que moverse los pasos para efectuar el movimiento del motor bipolar. Esto ya lo habíamos visto antes. En esta tabla se muestran todos los pasos que se efectúan para mover el motor de 1,8 grados cada vez, y la secuencia de semipaso que será de 0,9 pasos cada vez. Bueno, acá en la línea 53 podemos ver que se empiezan a definir todos los valores relacionados con las variables estáticas y las definiciones de las bibliotecas que se van a utilizar. Por ejemplo, aquí se está mostrando la biblioteca que maneja a la pantalla de cristal líquido. En las líneas 57, 58, 59 y 60 se van a definir los pines que se van a utilizar para manejar los motores. El M1 y M2 van a pertenecer a una bobina, y el M3 y M4 van a ser la otra bobina. Por eso que está aquí explicado bobina 1, bobina 1, bobina 2 y bobina 2. Bueno, ¿por qué están con static int? Porque son variables enteras, pero además dentro del programa se van a definir con ese valor y no se van a modificar más. Lo mismo para la variable espera, que va a ser de 1000 milisegundos, que equivale a un segundo, y que se va a usar para esperar un intervalo de tiempo de un segundo entre cada movimiento de paso del motor. Por supuesto, si ustedes esto lo quieren acelerar, es cosa de bajar el tiempo. Puede ser 500 milisegundos, 10 milisegundos, bueno. Eso se puede modificar a voluntad, pero se hace una sola vez en el programa. Después tenemos en la línea 64 la palabra, o sea, la variable i, que es un índice de un bucle. Después tenemos la función liquid crystal LCD, en que se indican los pines que se van a utilizar: el 8, 13, 9, 4, 5, 6 y 7. Vale decir de que esos pines van a ser los que van a estar utilizados por la pantalla de cristal líquido y no los podemos utilizar en otras cosas con el Arduino. Después tenemos la rutina del void setup, que como ustedes saben es una rutina que se hace una sola vez cuando parte el programa, y generalmente se utiliza para definir cuáles van a ser los puertos digitales. En este caso definimos M1, M2, M3 y M4 como puertos digitales de salida. Ahora, como M1 tiene el valor 0, se va a utilizar el digital 0. Como M2 tiene el valor 1, aquí se puede ver, se va a ocupar el digital 1. El M3 va a ocupar el digital 2 y el M4 va a ocupar el digital 3. Bueno, después lo que se hace es que se define el tipo de pantalla que vamos a tener, que en este caso es una pantalla cristal líquido de 16 columnas por 2 filas. Se pone el cursor en la posición 00, o sea, columna 0, fila 0, y se escribe la palabra motor bipolar. Eso aparece al principio cuando parte el programa. Después se hace una espera
de 2000 milisegundos, vale decir de 2 segundos, antes de iniciar la secuencia. Bueno, después tenemos unas rutinas, que aquí las puedo ir cerrando, que son 4 rutinas que vamos a utilizar. Una para avanzar de paso en paso el motor, otro para retroceder de paso en paso el motor, otro para avanzar en semipaso y otro para retroceder en semipaso. Ahora, si ustedes se fijan, acá aparece la palabra void antes de la función. Esa palabra void indica que la función no devuelve nada después de ejecutarse. Y lo que está entre paréntesis acá es el argumento, vale decir de que no tiene argumentos de entrada ni de salida el programa, o sea, en este caso la rutina. Si nosotros abrimos aquí la rutina, podemos ver de que están explicados los pasos, los mismos pasos que estaban explicados aquí arriba en los comentarios. Por ejemplo, cuando se avanza en el paso 1, tenemos que generar un 1, un 0, un 0 y un 0. Eso se refleja acá. El paso 1 va a ser un 1, un 0, un 0, un 0. Se pone el cursor en la posición 9 a 1 y se va a indicar cuál va a ser el ángulo que va a estar girando para avanzar. Como estos son pasos completos, se va a avanzar en 1.8 grados cada vez. Y aquí, por ejemplo, está explicado que con el digital write en el M1 vamos a poner un valor high, que sería un 1. En el M2 un valor low, que sería un 0. En el M3 un valor low, que sería 0. Y en el M4 un valor low, que sería 0. Después vamos a hacer una espera de 1000 milisegundos, que fue lo que se definió arriba. Eso de acá. Eso significa que se va a esperar un segundo antes de continuar con el siguiente paso. Este paso corresponde al segundo que está indicado en la tabla acá, a este. Después tenemos el paso 3, el paso 4, y ahí termina la rutina. Entonces, este proceso va a hacer que avance el motor de paso en paso. Con esta otra rutina, lo que se hace es retroceder de un paso en un paso, y para ello lo que se hace es invertir la forma como se ejecutan los pulsos. Vale decir, primero se ejecuta la última secuencia que teníamos acá, esta línea, después la que sigue, después la que sigue y después la del principio. Y al ejecutar los pulsos de esa forma, el motor va a empezar a retroceder. Por supuesto, aquí para mostrar el ángulo que está recorriendo se va a mostrar como a 360 menos 1.8, que es el ángulo que se mueve en cada paso, multiplicado por el paso. Y de esa forma va a ir imprimiendo el ángulo en la pantalla. Bueno, después vamos a ver el que avanza a semipaso. Es la misma cosa, nada más que tenemos 8 semipasos y que corresponden a la tabla que está explicada aquí al principio. Viene a ser esta tabla. Bueno, el mecanismo es lo mismo que se hizo con el paso, nada más que acá se avanza en semipaso. Para retroceder se hace lo mismo, pero se invierte la forma como se envían los pulsos para que el motor empiece a retroceder de medio paso en medio paso. Bueno, después voy a mostrar el programa principal. Aquí viene el void loop, que es el programa principal y que se va a ejecutar en forma infinita prácticamente. Acá se le dan unos valores para que aparezcan en la pantalla. Secuencia de paso va a avanzar 200 veces y lo que hace es un bucle. Como son cada vez avanza 4 pasos, entonces se va a ejecutar 200 veces y esto va a ser un giro completo de 180 grados. Hay que recordar que cada vez que avanza un paso, avanza 1,8 grados, multiplicado esto por 400 nos da 360 grados. Bueno, esto lo que hace es que después de avanzar y llegar a 360 se avanza un paso más, porque después va a empezar a retroceder. Entonces al retroceder
va a quitarle 1 y va a empezar de 360 hasta llegar a 0. Después se hace lo mismo con los semipasos. Primero avanzamos en semipaso y después retrocedemos en semipaso. Aquí está retrocediendo y aquí está avanzando. Bueno, este es semi avanza y semi retrocede, que son las rutinas que llamábamos al principio. Y ese es todo el programa. Bueno, en este momento me encuentro editando el video que están viendo. He llegado al video número 100 de electrónica, por lo que estoy celebrando, porque ya hacer 100 videos de electrónica en un par de años es bastante. Espero seguir haciendo más videos, pero este es un hito para mí, así que lo voy a celebrar de alguna forma. Y bueno, como siempre, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video con algo interesante que les mostraré. Muchas gracias y hasta después. Gracias.